Es un placer enorme recibir a Anabela Quiroga. Ella es redactora de la sección Economía, bien digo, y especializada en negocios del diario Clarín. ¿Cómo estás, Anabela? Silvio Sacomani te saluda, un placer enorme. Hola Silvio, ¿cómo estás? ¿Cómo va Bien, todo? bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aquí te saluda Miguel Risa también, Anabela. Anabela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Todo bien acá también. Me alegro mucho. Bueno, Anabela, ¿qué martes negro para los Sí, mercados, ¿no es cierto? la verdad que uno de los peores en lo que va de esta gestión, ¿no? Con todo se confabuló para dar malos resultados hoy, desde la suba de los dólares alternativos, la suba de riesgo país, también el derrumbe de las acciones y el Banco Central que sigue perdiendo reservas, Divisas, ¿no? exactamente. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Qué aconteció? ¿Qué está aconteciendo por estos últimos tiempos que venimos en una decadencia muy compleja, lamentablemente, desde el viernes pasado, entiendo, ¿no es cierto? Sí, venimos golpeados desde hace Sí, bueno, sí, varias semanas, ¿no? sí, Hablando en concreto de términos financieros, no extendiendo al resto de la economía, porque, bueno, lo que pasó es que hemos entrado en otra fase del ciclo. Recordemos que el año pasado fue un año excepcional para el mercado, el Merval subió más del 100%, los dólares quedaron atrasados frente a la inflación, se achicó la brecha cambiaria, que cuando empezó este gobierno llegó a estar en 130 y para la época de las elecciones había tocado el 200%, y esa brecha llegó a estar abajo del 10%. Sin embargo, desde que arrancó el año, todos esos números se fueron debilitando. ¿Por qué pasa eso? Bueno, un poco por el contexto global que dejó de ayudar a Argentina, porque, bueno, desde la asunción de Trump hay mucha volatilidad en el mundo por la forma en que Trump viene ejecutando sus decisiones, donde anuncia que va a poner suba de aranceles para algunos productos, después da marcha atrás, después vuelve sobre el tema. Entonces, bueno, eso genera una volatilidad en los mercados que golpea en los emergentes y en particular en Argentina. Pero también Argentina tiene lo suyo, ¿no? hay una cuestión endógena, ¿no es cierto? Claro, sí, hay una cuestión ahí más profunda que ahora está exacerbada porque yo creo que es porque el gobierno generó mucha expectativa de que el acuerdo con el Fondo Monetario ya estaba, varias veces dijo solamente falta la frutilla del postre o ponerle el moño, y sin embargo, bueno, estamos a punto de entrar en abril y el acuerdo todavía no está. Y hoy, en una jugada que estaba pensada para llevar tranquilidad al mercado después de que ayer fue un día complicado también, el ministro Luis Caputo salió en una entrevista en un canal de televisión diciendo, bueno, que queriendo decir que no va a haber cambios en el esquema cambiario, pero ahí no sé si se le escapó o fue un desliz que dijo, cuando le preguntaron cuál iba a ser el monto del acuerdo, dijo, nosotros genuinamente no lo sabemos. Claro. Claro, esa fue una frase rara, porque uno podría decir, bueno, en realidad no lo quiere decir porque, como recordemos que la semana pasada el presidente Milei mandó este DNU al Congreso, que ahora tiene que tratarlo en la bicameral y después en diputados, a ver si lo aprueban o no, dando luz verde para que se tome nueva deuda, no tiene ningún detalle de cuál es el acuerdo. No. Entonces uno podría pensar, bueno, está bien, como no lo puso ahí, no lo va a decir en una entrevista televisiva, pero la palabra genuinamente hizo mucho ruido. Sí, sin dudas. Exacerba la incertidumbre del mercado, que en el fondo, ¿cuál es? Bueno, ¿por qué se está dilatando esto? ¿Qué es lo que quiere el fondo que Argentina no se está aceptando? Y la presunción es que, como mínimo, el fondo quiere que se abandone esta regla que tiene el gobierno de que el dólar se corrige nada más que 1% al mes y vaya a un esquema de flotación cambiaria. Que Milei estaría alineado en ese aspecto, tengo entendido. Aparentemente sí, a Milei no le disgusta ese esquema, hay que ver si está dispuesto a hacerlo ahora, ¿no? Y por otro lado, no, Caputo es más ortodoxo en esto y busca controlar el dólar, seguir interviniendo para controlar el dólar, porque recordemos que buena parte de los dólares que se le van al Banco Central,
se le van en parte por esto, ¿no? Porque tiene para que intervenir, claro. intervenir para evitar que los dólares financieros sigan escalando. Hoy terminaron los $2 financieros, tanto el MEP como el contado con liqui, al borde de los 1.300. 1.299, una suba de casi 4% en el día, y un nivel que no tocaban desde septiembre del año pasado. También el blue subió mucho a 1.285, entonces eso, bueno, lo que muestra es que hay incertidumbre y todos los que hasta ahora venían apostando al peso diciendo, bueno, como el dólar no se mueve, agarro la tasa en pesos, que es baja, es más baja que el año pasado, pero todavía rinde un poco, y me quedo ahí para hacer esta jugada que se llama carry trade, el famoso carry trade, sí. y ganar un poquito ahí. Ahora están empezando a dudar y están empezando a desarmar esas posiciones y van al dólar, pasándose a dólar, claro, y eso genera más turbulencia todavía. Anabela, ¿qué tal? Miguel te saluda, que ya nos saludamos antes y ahora te va a consultar en el mismo. En torno a esto que venías hablando, ¿no? Esto lo charlábamos con Silvia también al inicio del programa, y es acorde a lo que nosotros estábamos analizando. La pregunta que yo te hago es en torno a que en el resto de las bolsas de la región, todas las bolsas han subido, todas las acciones de los países que están dentro de América han subido. Entonces, la pregunta es, en torno a que suben los demás países de la región y Argentina, más allá del contexto interno internacional, está como fuera de foco con el resto de América Latina. Claro, ¿a qué se debe? Claro, ¿a qué se debe? Que como que estamos fuera del foco, ¿no? En América Latina subieron 1,5 casi todos los mercados, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, y acá se dio la contrapartida. Sí, bueno, esto se debe en una parte a que el año pasado hubo una especie de overshooting con Argentina, ¿no? El año pasado la bolsa argentina subía más que ninguna, hubo meses en que fue la mejor del año en todo el mundo, y subió mucha más que el resto. Entonces había como una expectativa desmedida, y medio como que esa expectativa se empezó a pinchar un poco este año, por esto que contábamos recién, de que se viene dilatando el acuerdo con el fondo, también porque en algún momento se había alimentado la idea de que la inflación iba a bajar más rápido, si bien la inflación sigue bajando. Bueno, justo en febrero subió levemente, pero bueno, no está en tela de juicio si la inflación baja, sino la velocidad con la que lo hace, y también porque en Argentina la volatilidad es mayor que en los otros mercados. O sea, en los otros mercados, incluyendo Brasil, que empezó el año con una devaluación marcada, parecía como que se iba a descontrolar bastante. Después cambiaron el presidente del Banco Central, lo fue acomodando, ahora tuvo más inflación de la que se preveía, los niveles de aprobación de Lula están bastante bajos, y sin embargo, bueno, no tiene ese nivel de volatilidad que tenemos nosotros, que vivimos como que siempre al borde del infarto, ¿no? Sí, al borde del abismo, claro. Claro, nos habíamos desacostumbrado a eso porque veníamos de este periodo de calma que se extendió mucho tiempo, pero que bueno, que tenía esta zanahoria adelante que ahora no termina de aparecer. Y bueno, como marcan muchos analistas políticos, también se da en un contexto en el cual parece que la popularidad del presidente se empieza a ver afectada por lo que pasó con la criptolibra, por la forma en que están manejando las protestas sociales ahora, y por, bueno, cómo se enfrenta con ciertos colectivos. Como aconteció en Davos, por ejemplo. Claro, como pasó en Davos, ¿no? Entonces, como que todo esto Argentina como que tiene una reacción más exacerbada, como si viste, como las personas que tienen una reacción, que tienen alergia, que cuando, bueno, hay un poco de polen, a la mayoría no le pasa nada, pero a los alérgicos, bueno, le pega mal. Argentina un poco le pasa eso. El año pasado surfeó muy bien toda la incertidumbre, y este año le cuesta recomponerse. Yo creo que aunque estuviera, pues si se firma el acuerdo y sale más o menos como el mercado espera, va a haber como un momento de euforia, pero después le va a costar igual no se va a volver a los niveles del año pasado, pese a que si vos ves la macro, este año va a ser mejor que el año pasado. Sí, totalmente. La economía cayó 1,8, mañana vamos a tener el número definitivo del INDEC, que mañana va a dar el cierre
cuarto trimestre, pero hasta ahora marca 1,8 de caída, cuando se hablaba de que la caída iba a ser de 3 y pico, y para este año estamos previendo un crecimiento entre 4 y 5%. Todavía no hay ningún elemento que haga pensar que eso no va a pasar. Lo mismo de la inflación, ¿no? Nada hace pensar hasta ahora que la inflación podría cambiar de tendencia. Incluso, bueno, el dato, me parece que el dato más fuerte va a ser el que va a llegar a fin de mes, que va a ser cuando el INDEC muestre la baja de la pobreza respecto del pico que había habido en el comienzo de la gestión de Milei. O sea, todos esos datos son positivos. Si llega el acuerdo, va a traer más calma. Si el acuerdo se sigue dilatando, bueno, va a haber cada vez más turbulencia, sobre todo porque el gobierno tiene un discurso así errático, como mencionaba antes, ¿no? Estas expresiones que tuvo hoy Caputo, y que a veces el propio presidente las tiene como que, bueno, decís, bueno, si todo está tan encaminado, bueno, entonces terminemos de una vez. Claro, sí, seguro. Ahora, el día viernes, ¿sí? Se refirió al tema de la flotación cambiaria y dijo que podía ser muy peligroso a Arriazu, que es un economista muy escuchado por el mercado. A raíz de esas declaraciones, ¿no considerás que también hicieron mucho ruido? Sí, también, ¿no? Porque, a ver, Arriazu es todavía uno de los economistas que más defiende el plan, y el año pasado como que ganó un poco la pulseada Arriazu, ¿no? El año pasado hubo un momento en el que decía que el gobierno no iba a llegar a fin de año sin devaluar, no iba a poder aguantar este ritmo, y Arriazu decía que sí, que iban a seguir sin devaluar, y finalmente así fue, ¿no? Entonces que ahora él empiece como a abrir el paraguas sobre algunas cosas también, eso genera ruido. Claro, porque una flotación implica una devaluación. Claro, pero también otro punto que generó mucho ruido el viernes fue que el Banco Central tuvo que vender 474 millones. Exacto. Y es un número alto. Hoy también volvió a vender, ayer había vendido menos, 56 millones ayer, sí. 215 vendió. Y esto, si ya hoy, al día de hoy, el Banco Central tiene números en rojo, o sea, a lo que va de marzo es más lo que vendió en el mercado de lo que compró. Es la primera vez desde julio que pasa esto. O sea, todos los meses anteriores el Banco Central cerraba el mes comprando más de lo que había vendido. Esta vez, si esto no se revierte, quedan 8 días hábiles para que termine marzo, por supuesto. Va a ser la primera vez. Y eso te genera mucha tensión porque si el Banco Central no acumula dólares, bueno, no hay forma de defender el tipo de cambio. Y en lo que va de este año, las reservas vienen cayendo porque paga deuda, pero también porque usa las divisas para intervenir en el mercado, que es justamente lo que el fondo no quiere. O sea, el fondo quiere cerrar el acuerdo. Yo no tengo dudas de que el fondo quiere cerrar el acuerdo. O sea, si el acuerdo... Tampoco tengo duda de que el acuerdo se va a cerrar. En algún momento se va a cerrar. Si no se cierra, va a ser... No, bueno. Porque el presidente, bueno, tenga como un arrebato, como lo ha tenido con alguno de sus ex colaboradores, y no lo quiere hacer. Pero el fondo claramente lo quiere el acuerdo, el gobierno también. Bueno, el punto de discrepancia es: yo te doy todos estos dólares, pero vos ¿para qué los vas a usar? No me hagas lo que hizo Macri, que los usó para tratar de frenar la corrida y no sirvió de nada. Claro, eso es lo que no quiere el fondo bajo ningún punto de vista. Pero, no quiere que los dólares se vayan por esa vía. Exacto. El gobierno, a su vez, tampoco quiere que subir demasiado el dólar, porque su principal capital es la baja de la inflación, y si el dólar se desbanda, bueno, este proceso se podría entorpecer, claro, se podría cambiar. Porque es un bien. Aunque más también, el dólar. También tenemos que decir que hay muchas diferencias entre este proceso y el del macrismo, en cuanto a que acá el gobierno está haciendo un ajuste enorme, mayor del que el fondo le pediría, y eso le da cierto margen para moverse. Entonces, cuando vos hablas con los economistas, dicen, bueno, incluso si liberaran el cepo, si fuera una flotación cambiaria, ojo que tampoco es que el dólar se va a ir a las nubes. O sea, no va a pasar lo que pasó durante la gestión de Macri. Porque también hay que decir una cosa: liberar el cepo es un concepto medio laxo, donde nadie está pensando que se va a levantar el cepo como lo hizo Macri. O sea, que no va a haber ninguna restricción. Van a liberar algunas cosas y algunas restricciones va a seguir habiendo, porque y me parece a mí
razonable que así lo sea, porque bueno, antes me preguntabas, Miguel, bueno, ¿cuál es la diferencia contra los otros países que están con sus mercados estables o en alza? Bueno, en parte la diferencia es que los demás ahorran en su propia moneda y nosotros no. Nosotros no. Entonces esto te genera una demanda de dólares que en momentos de crisis puede ser infinita. O sea, recuerden lo que ha pasado hace no mucho, donde cuando veías que la inflación subía y el dólar no encontraba techo, hay gente que prefiere comprar dólares caros y posponer, no sé, el pago de cuotas o de cosas que necesita para la casa, porque la incertidumbre, lo único que te calma es como, bueno, el billete verde, ¿no? O sea, te calma en el sentido de que te hace sentir un poquitito más seguro. Que por supuesto. Sí, para resguardar, digamos, el poder adquisitivo. Claro, por supuesto. Siguiendo con la charla, Anabela, los escuchaba a los dos muy atentamente, más que interesante lo que están planteando y cómo se va analizando esto, ¿no? Porque es como la manta corta, digo yo, ¿no? Te tapa la cabeza y te quedan los pies afuera o viceversa. Sí. Y en torno a esto tiene que ver un poco, yo creo que el acuerdo del fondo se va a dar, el problema es cuándo. Mi principal preocupación con el tema del fondo es cuándo y cuál va a ser la cantidad de dólares frescos, porque después tenés los derechos especiales de giro. Exactamente. Por otra parte. Eso por un lado. Y yo creo que se está dilatando un poco esto por la exigencia del fondo de la famosa devaluación que están pidiendo, y al mismo tiempo porque también la economía de Trump es una economía que trata de limitar las intervenciones del Estado en el mercado, ¿no? Por eso están buscando esa flotación entre 1.300 y 1.600 dólares. Pesos el dólar. Peso por dólar. Creo que viene por ahí la dilatación de esta cuestión. No sé cómo lo ves vos, Anabela. Sí, yo creo que el tema cambiario es lo que está dilatando esto. Y me parece que el momento en que se cierre no es trivial. ¿Por qué? Pero porque fue el propio gobierno el que se metió en este corte. O sea, recordemos que Caputo dijo desde el año pasado, se va a cerrar en el primer cuatrimestre. Sí. Bueno, ya transcurrió el 75% del primer cuatrimestre. Queda abril y estos 8 días hábiles que te digo. Recordemos que en el medio, abril es un mes particular, la Semana Santa, el feriado de Malvinas, etc. O sea, por supuesto que las negociaciones continúan, no es que se paran porque se paran. No, desde luego. Para Estados Unidos para Estados Unidos no es feriado esos días. No, por eso. Pero, digamos, son factores también ahí que inciden. Entonces, decís, bueno, ojo, porque si no cierra en abril, va a ser un problema. Eso va a ser un problema, pero porque vos mismo te metiste ahí. Cuando vos decís, bueno, lo voy a hacer para tal fecha, si me decís que me vas a dar tal cosa para tal fecha, sin que yo te lo pida, bueno, ahora tiene que meterse con eso. Respecto de la libre flotación y el rango, y la verdad que a mí me resulta muy difícil estimar cuál sería el rango en el caso de que hubiera libre flotación. No sé. Algunos te dicen, cuando hablas, es como esas cosas de media biblioteca. Algunos están más cerca de la postura de Caputo. Caputo dice, no va a subir tanto en caso de que hubiera, porque ya sacamos todos los pesos que había, pero los movimientos de estos días te dicen, ojo, tampoco es que sacaron todos los pesos. En algún lado hay pesos y por eso está pasando. Y por eso está aumentando, claro, exactamente. Claro. Ahora, de ahí, a mí 1.600 me parece un número demasiado alto. También ahí la otra discusión de fondo es, bueno, hay un atraso cambiario, bueno, ¿de cuánto? ¿De cuánto es ese atraso cambiario, no? ¿Es tan marcado? No, muchos te dicen que no es tanto, o sea, con una corrección de 20%, por ahí funcionaría. Hay que ver también cómo se va dando eso. Lo cierto es que el gobierno no puede mantener más tiempo la incertidumbre, y tampoco puede dar pasos en falso, ¿no? Me parece que lo de hoy fue un paso en falso del ministro, y bueno, hay que ver si mañana, me parece que mañana va a ser un día clave. Una bisagra, mañana va a ser una bisagra. Porque los bonos terminaron cayendo más sobre el final, o sea, sobre el final de la rueda cayeron más los bonos, cayeron más las acciones, subieron más los dólares financieros. Y los dólares del dólar futuro también está subiendo. Eso te da la pauta de que mañana el mercado va a seguir con esta tendencia
de suba de los dólares y caída de las acciones y bonos. Claro, Segundo, porque bueno, sí. ahora parece que tienen un poquito más encaminada la cuestión de la bicameral, ahí que ya eligieron autoridades que están un poco más alineadas con el gobierno, pero recordemos que mañana es la marcha también, ¿no? Entonces ahí lo que pase mañana también puede influir en el ánimo, no digo que vaya a ser decisivo para esto, pero puede contribuir a un combo complejo para el gobierno mañana, y con números más positivos. El riesgo país terminó 784, podría subir un poquito más. Sí. Estamos ahí al borde de los 800 puntos. Estamos en el nivel más alto en 4 meses. Acordate, Silvio, Miguel, que hace 3 meses estábamos discutiendo cuándo llegaba el riesgo país a 500 y qué pasaba cuando llegara a 500 puntos, si ya el gobierno podía pensar en volver a salir a los mercados. Algunos decían, no, para el gobierno no va a querer salir porque todavía no lo necesita, pero las empresas podrían salir. Caputo hoy llamó a las empresas a que inviertan. Bueno, el riesgo país es un indicador decisivo ahí también. No te alcanza con el RIGI. Si el riesgo país no te acompaña... Bueno, lo tenemos enfrente nuestro, ¿no? ¿Cuánto tiene Uruguay o cuánto tiene Brasil de riesgo país? Bueno, Uruguay está fuera de escala ya. Creo que está en 2.20, si no me equivoco. Mira, no sé, no vi los últimos números. Los que estoy segura, porque me acuerdo de haberlo visto perfecto, es que el fin de semana que hubo elecciones en Uruguay el año pasado, que fue en noviembre, el riesgo país de Uruguay era 91 puntos. Y ya se sabía, las encuestas ya te mostraban que iba a pasar lo que pasó, que fue que el oficialismo perdió y ahora vuelve a gobernar el Frente Amplio. Sin embargo, Uruguay se sigue moviendo por su propio cauce, ¿no? Claro, sí, nos falta un montón para llegar a los niveles. Solamente Ecuador está por encima nuestro y por supuesto Venezuela. Sí, pero no, claro, falta un montón. Pero el punto es que parecía hasta hace no tanto que íbamos camino a por lo menos llegar a los 500 puntos. Recordemos que Macri lo llegó a tener en 400, y ahora, bueno, eso parece utópico. O sea, ahora frenarlo va a ser complejo también. A menos que mágicamente se desate el acuerdo, hagan un anuncio, pero me parece que el gobierno perdió credibilidad en muchos rubros, no solamente en la cuestión de Libra y la represión, sino que, bueno, esto de estar prometiendo algo que al final no pasa es complejo también. Sí, en torno al contexto también veremos que Estados Unidos está mirando sus propios aranceles y qué está pasando entre Trump, Ucrania y Putin. Claro, sí. Sí, ahí todo, o sea, cuando el mundo se pone en modo negativo, nos pega muy fuerte, ¿no? Sí. Eso también es un hecho, y la cuestión de los aranceles de Trump es un gran problema porque podría generar una recesión o una caída una baja del crecimiento de la economía mundial, y eso, bueno, también va a impactar en Argentina, más allá de que algunos aranceles en particular ya estarían empezando a impactar, ¿no? Como lo que tiene que ver con el acero y el aluminio, exactamente. Anabela, te agradecemos infinitamente tu tiempo, siempre es un placer que nos acompañes. Bueno, muchas gracias por invitarme y por esta linda charla. Al contrario, un beso enorme, muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Anabela Quiroga, redactora de la sección Economía y especializada en negocios del diario Clarín.